Cada año se celebra en Marruecos la Maratón de Sables, una de las carreras a pie más duras del planeta. 250 kilómetros en 6 etapas bajo el abrasador sol del Sahara. Antes de comenzar, los participantes firman un documento indicando el lugar donde desean ser enterrados si fallecen. Así de extremo es el reto. En 1994, el italiano Mauro Prosperi no solo fue consciente de este riesgo, sino que lo vivió bastante en sus carnes. Eh, Debido a incidentes que contaremos a continuación, quedó entre 9 y 10 días vagando por el desierto, con temperaturas que superaban unos 45 grados. ¿Qué harías tú en esta situación? El terreno en el desierto del Sáhara, en la Maratón de Sable, es extremadamente variado y desafiante. Los corredores atraviesan enormes dunas de arena, donde se hace difícil avanzar. Por otro lado, hay zonas de pendientes, mesetas, zonas rocosas donde los terrenos son elevados y pendientes. También recorren lechos de ríos secos, con arena compacta, suelos inestables, salinas. Hay un bastante variante por lo que veo según los recorridos y las fotos que he visto. Este cambiante terreno, pues, exige una adaptación constante y una gran resistencia física. Realmente esta gente son súper atletas, vamos, gente muy, muy, muy preparada. Que a medida que ha ganado popularidad la carrera y con los pasos de los años, pues se han incrementado las medidas de seguridad, se han incrementado la organización, los avituallamientos, el GPS ha sido una gran novedad, pero en aquella época donde estaba este hombre no era todo tan bueno como es hoy. Hay distintas ediciones en distintos países, etcétera. Hablamos de la de Sahara marroquí. En la edición de este hombre creo que eran unos 200 participantes. Hoy en día hablamos de unos 1500 números a grosso modo, ¿no? Ahora imaginaros el clima, ¿no? Hablamos de una temperatura de por encima de los 45 grados durante el día, en algunos casos, o en algunos días, bajo un sol abrasador y con una ausencia completa de nubes, sombras, etcétera. Realmente el riesgo de insolación es alto y el riesgo de deshidratación es alto. Y sin embargo, al ser un desierto, luego las temperaturas caen radicalmente por debajo de los 10 grados, creando un contraste térmico bastante importante, con una baja humedad y vientos desérticos y la ausencia completamente de agua en la zona, hace que los corredores dependan totalmente del agua racionada en los puntos de control. Esto, combinado a su esfuerzo físico, lo convierte en una prueba de resistencia física y mental única en el mundo. Esta maratón se hace en la modalidad de autosuficiencia, es decir, que los corredores deben de portar su equipo. El equipo varía según cada edición. Aunque es obligatorio a día de hoy este equipo que os dejo por aquí, en la edición de Mauro no era obligatorio tanto equipo, era distinto y se te exigía un kit mínimo de autosuficiencia. Sin embargo, era menos exhaustivo que el actual. Por ejemplo, podían llevar mantas térmicas en lugar de saco si querían ahorrarse peso. No estaba de moda el GPS o no se tenía GPS con tanta facilidad. Utilizaban mapa y brújula, eso sí era obligatorio. Y normalmente pensaste en un equipo ultraligero para no cargarse de peso. Sí sabemos por declaraciones suyas que al menos llevaba una bengala tipo bolígrafo. Cargaba pues comida liofilizada con algunas barras energéticas. Era obligatorio llevar recipientes para al menos 1,5 litros de agua, ya que esperaba ir de punto a punto en control recargando, ¿no? Para dormir no sé si llevaba unos sacos, sé que al menos sí llevaba la manta térmica, que era obligatoria, y un botiquín muy, muy, muy básico. Bueno, ¿quién era este hombre? Este hombre, Mauro Prosperi, nació en Roma hacia el 1955. Trabajaba como policía montada en Sicilia, los policías que van a caballo, ¿no? Practicó pentalón moderno, ese deporte que tiene esgrima, salto ecuestre, natación, tiro con pistola y cross. Vamos,
una pasada. Y llegó a estar entre la reserva de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Este tío no era cualquiera, ¿vale? Se había propuesto a sus 39 años aproximadamente ganar la maratón de sables. Me río no por falta de respeto, sino que me parece una locura irse a correr al desierto. Para mí es impensable. Su esposa pensaba que él estaba loco, pero para él era este el reto supremo de resistencia. Yo creo que todos están locos. Para hacer esto había entrenado corriendo unos 40 kilómetros al día, bebiendo poca agua para acostumbrarse a la deshidratación, etc. Estaba muy preparado. La carrera se va desarrollando por etapas. Cada día van recorriendo etapas de distintas distancias, unos entre 30 y 40 kilómetros, exceptuando un día que es el día más largo, que tiene unos 85 kilómetros de recorrer. Van de punto de control en punto de control. Y allí se van rehabituando de agua, teniendo... El día 1 de la carrera recorre unos 29 kilómetros por terrenos rocosos con un viento moderado. Y tanto él como un compañero suyo o amigo suyo, Giovanni Manzo, que corren juntos desde al inicio, llegan entre los primeros, según parece, según las crónicas, ¿no? El día 2 otros 40 kilómetros entre zonas rocosas y dunas, aún hace más calor, pero es más manejable. O sea, siguen con su carrera y con su plan para conseguir la mejor posición posible, una estrategia de carrera que tienen, ¿no? El día 3 pues empiezan a meterse en zonas de dunas y hay algo más de viento, hace más calor también, y siguen llegando entre los primeros puestos. El día 4 pues su objetivo también es llegar entre los 10 primeros. Y este es el día de la etapa más larga, son unos 85 kilómetros con una temperatura rondando unos 45 grados. ¿Qué pasa? Ese día ya se levanta un poco de viento. Y en un momento dado, cuando ya había pasado el puesto de control número 4 y está entrando en una zona de dunas, se levanta una tormenta de arena que duró varias horas. El cuarto día las cosas se complicaron. Cuando partimos esa mañana ya había un poco de viento. Tras pasar 4 puestos de control, entré a una zona de dunas de arena. Estaba solo. Las liebres ya se habían adelantado. De repente comenzó una tormenta de arena muy violenta. El viento arrecia con una furia aterradora. Fui tragado por una pared de arena amarilla. Estaba ciego, no podía ni respirar. Sentía los latigazos de arena en el rostro, como si fueran agujas. La tormenta duró unas 8 horas. Prosperi se acurrucó en una duna para protegerse y cuando despertó, porque estuvo allí bastante tiempo, subió a la duna más alta y encontró que las balizas y puntos de control que él esperaba y viendo para marcarle el camino, ya que estos recorridos están señalizados o balizados, habían desaparecido y que casi todo el paisaje había cambiado por completo. Tenía una brújula y un mapa, así que intentó andar y orientarse, pero en un lugar, como si habéis hecho orientación alguno, donde los puntos de referencia son escasos y donde no hay mucha, y sobre todo si han cambiado recientemente, pues todo es muy complicado. Entonces, después de correr unas 4 horas, se subió a una duna y se dio cuenta de que no veía ninguna referencia, estaba perdido. Su compañero había llegado al punto de control siguiente y se había refugiado allí. Al ver que él no llegaba, se empezaron a preocupar y esperaron el tiempo límite. Entonces la organización empezó a realizar las búsquedas pertinentes para encontrarlo, pero los rescatadores no sabían que se había desviado del recorrido. Y aquí comenzó el verdadero periplo de este hombre. Es la línea roja que marcamos en el mapa también está dibujada a mano alzada, ¿vale? Es un dibujo a mano alzada, no es exacto. Es aproximadamente la ruta que empezó a hacer él a partir del cuarto día. Estuvo 9 días perdido en el desierto. El terreno donde acaba la ruta ya ni siquiera era Marruecos.
El primer día raciona el agua restante y trata de mantener el tipo. Al segundo día, incluso ve un helicóptero a lo lejos e intenta usar la única bengala tipo bolígrafo que lleva para hacer que el helicóptero lo encuentre. Sin embargo, el aparato no lo ve. Él si se mantiene optimista, al tercer día ve que hay aves carroñeras que sobrevuelan la zona, lo cual no le da buena espina. Y empieza a notar señales de deshidratación severa. Ha estado bebiendo el agua que tenía e incluso ha llegado a beber su orina porque se le ha acabado todo el agua que tiene y está ya bastante deshidratado. Hay signos de mareos, confusión, es decir, deshidratado de verdad de morirse. Final ya del tercer día, en esta situación tan desesperada, cuando encuentra lo que se llama un morabito. Un morabito es un pequeño santuario construido en honor a un santo musulmán y suelen ser unas estructuras humildes con una cúpula o techo abovedado y están situadas en lugares apartados o estratégicos de las montañas. Sirven como punto de oración, incluso de refugio. Pasarlo un poco a la cultura española sería como una ermita, ¿no? Aquí se refugia, su su primer deseo, o digamos lo primero que debió pensar es si encontraba algo de agua. Descubrió que allí no había nada de agua. Encontró varios huevos y se los comió dentro del morábito. Incluso, dada la desesperación en la que estaba, y en palabras de él, agarró un puñado de murciélagos que encontró, les cortó la cabeza, los aplastó y se chupó todo el líquido que les pudo sacar. Después los enterró. Había intentado hacer señas de muchos tipos. Letras en la arena, que se las llevó el viento, etcétera. Y había colgado una bandera en lo alto del morábito. Pero en este momento, en este punto, donde las esperanzas de ser rescatado de este hombre se desvanecen y pierde la voluntad. Y en palabras suyas, y a ver cómo lo digo sin que YouTube me censure, intenta autoeliminarse. ¿Vale? Con el cuchillo que tiene se hace un corte en la muñeca y espera desangrarse. Sin embargo, estaba tan deshidratado que la herida no se hizo bien el corte, no llegó a más y no se desangró, se cerró enseguida, se coaguló enseguida. Incluso había dejado una nota escrita en las paredes de despedida, ¿no? Se despierta después de esto, cambia de actitud, decide que tiene que seguir adelante. No quiero pensar en esta situación cómo habrá sido. Ese tocar fondo y ese levantarse el día siguiente y ver las cosas de otra manera, y piensa que la organización ya lo debe estar dando por muerto, que no lo siguen buscando, así que decide salir por su propio pie. Para mantenerse hidratado, pues toma el rocío de las rocas, se alimenta de ratones y serpientes que encuentra por el camino y los cocinaba con su propia orina. Cuando caía la noche se enterraba en arena para mantenerse caliente, pero se fue dirigiendo hacia un punto que no era hacia el noroeste, estaba alejado del circuito oficial. Aunque tuvo la gran suerte de encontrar hacia el octavo día un pequeño oasis con un charco de agua fresca. Tuvo que beber a pequeños sorbos porque ya su estómago ni lo toleraba.
Ya por fin, allí, casi después de 10 días en el desierto, se encuentra con una joven que está pastoreando unas cabras. Tambaleándose, llega a ella, le pide ayuda como puede, y la niña formaba parte de una tribu de los Tuareg, que lo ayudó hasta llevar al campamento, donde estos vivían. Lo acogieron, le dieron leche de cabra, té de menta, lo cuidaron. Y en cuanto pudieron, lo cargaron en camello y lo llevaron a un puesto de policía. Mauro espera que la policía lo atienda y en lugar de eso le tapan los ojos y piensa que lo van a fusilar. En un francés que es difícil de comprender para él, le acusan de espía de Marruecos y deciden llevarlo a una base militar donde comienzan un interrogatorio. Mauro no entiende nada, ha sobrevivido varios días en el desierto y ahora lo acusan de espía. Él les explica que él es un policía italiano. Y entonces uno de los oficiales le pregunta su nombre y le dice: bienvenido a Argelia. Hemos recibido un informe sobre usted de las autoridades marroquíes. Le llevaremos a un hospital enseguida. Y de ahí lo trasladan a Tinduf. En el hospital Mauro se recupera de esta odisea. Se ha desviado unos 291 kilómetros del camino iniciado, ya es poco. Ha perdido un 20% de su masa corporal. Y su hígado había fallado, pero después de esos 7 días, de unos 7 días, la evolución es buena. Consigue hablar con su esposa, es trasladado a Roma, donde la gente empieza a dudar de su hazaña encima. Los murciélagos que enterró en el Morabito sirven como evidencia de que estuvo allí y de lo que hizo. En 1995, un equipo de filmación realiza un documental sobre su hazaña. Mauro, sinceramente, yo creo que cualquiera no lo habría conseguido, era un tío de una madera dura. Y no solo sobrevivió para contarlo, sino que, ¿sabéis qué? Volvió a correr 8 veces la carrera de sables. La maratón de sables sigue siendo una prueba extrema, hoy más controlada por tecnología GPS y mayor personal de rescate. Aún así, la experiencia de Mauro Prosperi en 1994 demuestra la fina línea entre la determinación y el peligro absoluto. ¿Serías capaz de afrontar una carrera como esta? Incluso estando físicamente preparado, mentalmente. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esta carrera. Gracias por estar aquí. Gracias por verme, espero que la historia os haya gustado y os haya entretenido y un saludo.